Dinámica del derecho, el sistema jurídico. El sistema jurídico, un cambio de perspectiva del análisis al estudio integrativo. En el estudio del concepto de derecho y otros conceptos jurídicos de la teoría fundamental del derecho, se ha realizado una disección de la norma jurídica para conocer sus elementos. Ahora es necesario entrar a ver el conjunto total de las normas y las otras cosas que forman el sistema jurídico. Ello se hace imperativo, según Juan Llambias de Acevedo, dado que, a menudo, derecho significa el conjunto de reglas o normas jurídicas, otras veces, en cambio, significa el elemento de ese conjunto, la norma o regla jurídica. La teoría sistémica y su interacción con la teoría jurídica. En cuanto a la teoría sistémica, Talcott Parsons desarrolló una teoría de los sistemas sociales como aporte básico a la sociología teórica. Parsons nos da el concepto de rol. Es rol la pauta generalizada de la acción de los individuos componentes y nos dice que las instituciones, es decir, los roles institucionalizados, constituyen mecanismos por el cual las potencialidades extremadamente variadas de la naturaleza humana se integran de tal manera que se ensamblan en un único sistema integrado, capaz de salir al encuentro de las exigencias situacionales con los que la sociedad y los miembros deben enfrentarse. Parsons encuentra la explicación sistémica en las matemáticas, en las cuales los números son estudiados e integrados en sistemas o conjuntos, en la mecánica analítica, en la fisiología, en la psicología, para referirlo luego a las ciencias sociales. No hay en Parsons ninguna referencia al derecho. Sin embargo, una de sus definiciones de sistema es: un sistema teórico, en el sentido que aquí se da, es un cuerpo de conceptos generalizados, lógicamente interdependientes y de referencia empírica. Un sistema tiende idealmente a cerrarse lógicamente, a alcanzar un estado tal de integración lógica que cada consecuencia lógica de cualquier combinación de proposiciones del sistema se enuncie explícitamente en alguna otra proposición del mismo sistema. El sistema jurídico. Carlos José Gutiérrez estima que el cuerpo de conceptos generalizados lógicamente interdependientes y de referencia empírica que alcanza mayor grado de integración lógica se da precisamente en el derecho, lo cual percibe como un ejemplo de la influencia que ejerció la teoría jurídica en la actual sociología. Niklas Luhmann es otro autor que, después de Parsons, realizó aportes en lo que llamó la teoría general de la organización. La consideración del sistema jurídico, distintos enfoques. La escuela analítica inglesa. A principios del siglo XIX, el estudio del sistema jurídico fue llevado a cabo por John Austin, el fundador de la escuela analítica inglesa, basándose en algunos escritos de Jeremías Bentham. Los estudios de Austin representan una anticipación general de la concepción del derecho como sistema que constituye una de las más importantes contribuciones de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Hans Kelsen inició su actividad científica en el derecho constitucional. Su primera obra se llama Problemas centrales de la teoría del derecho constitucional desarrollados por la doctrina de la norma jurídica. Este trabajo de Kelsen fue reforzado por Adolf Merkl, uno de los primeros seguidores a quien se debe un primer esbozo de la concepción dinámica del derecho. En el pensamiento actual, el estudio del sistema jurídico ha tomado dos caminos. Número uno, el sistema jurídico dentro de la teoría normativa del derecho. Expositores de la escuela analítica inglesa como H. L. Hart y Joseph Brass. Y dos, el sistema jurídico en la teoría institucionalista del derecho. Santi Romano, en un pensamiento dirigido hacia la consideración sociológica
y Lawrence Friedman, Sociología Jurídica Norteamericana. Santi Romano, Teoría institucionalista del derecho. Santi Romano utiliza los elementos de la teoría de los sistemas sociales en la definición de las estructuras o instituciones como los numerosos mecanismos o engranajes en las relaciones de autoridad y de fuerza que producen, modifican, aplican o garantizan las normas jurídicas, pero que no se identifican con ellas. Lawrence Friedman, Teoría institucionalista del derecho. Para Friedman, la estructura de un sistema es su esqueleto, su forma permanente, el cuerpo institucional del sistema, los duros y rígidos huesos que mantienen el proceso fluyendo dentro de límites. Queda claro en esas definiciones que no se habla de normas sino de conducta. En consecuencia, se sale del campo del deber ser para entrar al terreno de los hechos. Es por eso que el estudio de estas conductas deben ser analizadas por la culturología jurídica. El sistema jurídico como ordenamiento normativo, su escalonamiento jerárquico, nivel fundamental, constitucional nacional y tratados en materia de derechos humanos, nivel legal, leyes nacionales, locales y tratados, nivel base, sentencias, normas, contratos, testamentos, etc. El sistema jurídico como ordenamiento normativo, su escalonamiento jerárquico. Hans Kelsen con su teoría normativa del derecho. Las normas vigentes en un determinado estado son sumamente diversas: constitución, leyes, reglamentos, sentencias, costumbres jurídicas, etc. De acuerdo con Kelsen, la base que permite tener a todas las normas vigentes como componentes de un sistema es el proceso de su creación. Cada una de ellas ha sido creada por aquellos individuos que han sido autorizados para hacerlo por una norma anterior. Los jueces, por ejemplo, pueden dictar sentencias en virtud de la autorización que les otorgan la Ley Orgánica del Poder Judicial y los códigos procesales. El Poder Ejecutivo puede dictar reglamentos por estar autorizado por la Constitución y en las leyes que dejan a su actividad el llenar los vacíos dejados por ella, con una reglamentación de detalle sobre la forma y el método de su aplicación. Las leyes son creadas por la Asamblea Legislativa en uso de las atribuciones estipuladas en la Constitución Política y de acuerdo a los procedimientos señalados por el reglamento de la Asamblea. La forma de creación de todas las normas jurídicas es la que nos permite darnos cuenta de que no todas las normas jurídicas tienen un rango y una importancia igual, sino que por el contrario existe entre ellas una jerarquía, en la cual cada una de ellas encuentra su explicación en una norma anterior que estipula la forma en que ella puede ser creada y a quién corresponde emitirla. Ese rango es el que permite representar corrientemente el sistema jurídico como una pirámide. Vemos aquí la famosa pirámide de Kelsen aplicada al ordenamiento jurídico costarricense. En un primer plano, como norma fundamental, la Constitución Política. En este mismo plano ubicaríamos a tratados internacionales en materia de derechos humanos, tratados que han sido suscritos y ratificados por el Estado costarricense. En un segundo estrato normativo vamos a ubicar el resto de los tratados o convenios internacionales. En un estrato siguiente ubicamos a las leyes. En un rango inferior a las leyes encontramos los reglamentos. Luego vamos a encontrar a los decretos ejecutivos y finalmente las directrices. La norma fundamental y las explicaciones sobre su validez. Como ningún sistema jurídico es infinito, si se examina la validez de las distintas normas de derecho vigentes en un determinado país, se tiene que llegar de manera indefectible a una norma que es el sustento de validez de todas las demás, la norma fundamental. Esa norma, la norma fundamental,
cuya validez no deriva de una norma superior y que constituye la fuente de validez de todas las demás normas de orden jurídico, es la denominada norma fundamental, Grundnormen, y Kelsen la describe en los siguientes términos. Definición de norma fundamental. La norma fundamental de un orden jurídico positivo no es otra cosa que la regla básica de acuerdo con la cual las diversas normas del propio orden tienen que ser creadas. La ley fundamental representa un punto de partida de un proceso normativo creador y por consiguiente tiene un carácter enteramente dinámico. La anterior explicación lleva a la pregunta de ¿cuál es la fuente de validez de la norma fundamental? Si se considera que todo orden jurídico tiene en su ápice piramidal una constitución, se puede decir que el problema de la validez de la constitución política viene a resumir en él el punto básico de la validez de la totalidad del sistema jurídico en que ella descansa. ¿De dónde viene la validez de la constitución política? Es la primera constitución, aquella constitución que no tiene antecedente jurídico alguno. Es la primera constitución en sentido jurídico positivo, la norma fundamental, primera. La validez de la primera constitución la coloca Kelsen en un supuesto o hipótesis, a la que llama primera constitución en sentido lógico jurídico, y que es la norma básica del sistema. Indica que la norma básica de un orden jurídico establece que hay que conducirse en la forma prescrita por los padres de la Constitución y por los individuos directa o indirectamente facultados mediante delegación por la Constitución misma. Primera Constitución política, la norma básica del ordenamiento jurídico. Expresado en la forma de un precepto jurídico, los actos coactivos tienen que ser realizados en las condiciones y en la forma determinada por los padres de la Constitución y los órganos delegados por ellos. Esta es, formulada esquemáticamente, la norma básica del orden jurídico de un solo Estado, o sea, la de un orden jurídico nacional. Afirma igualmente Kelsen, la norma básica no es formulada mediante un procedimiento jurídico por un órgano creador de derecho. A diferencia de la norma jurídica positiva, la norma básica no es válida porque sea creadora, de cierto modo, por un acto jurídico, sino porque se supone que es válida, y tal suposición se hace porque sin ella ningún acto humano podrá ser interpretado como acto creador de normas jurídicas. De manera que para Kelsen el fundamento de la primera constitución no es una norma efectivamente promulgada, sino una hipótesis o supuesto lógico. La existencia de ese supuesto se hace necesaria dentro de la teoría pura, dado que para esta la validez o fundamento de validez de una norma está siempre en otra norma, nunca en un hecho. Sin embargo, hay que admitir que la pureza del método promulgada por Kelsen y su propósito de constituir un sistema totalmente cerrado lo obligan aquí a una inconsecuencia, a fundar la validez de todo el orden jurídico, una realidad humana indudable, en un supuesto lógico o lo que es lo mismo, en algo que efectivamente no existe. El derecho está incapacitado para explicarnos por qué, en un determinado momento de la vida de un pueblo, roto el orden constitucional, se encuentra un ser humano o un grupo de seres humanos con el poder social en sus manos y en capacidad de crear un nuevo sistema jurídico, ya porque cuenten con el respaldo fervoroso de la mayoría de sus conciudadanos, ya porque puedan imponer su criterio por la fuerza de las armas. Dicho fenómeno, que constituye el inicio de un orden de derecho, no puede jamás ser explicado por este, precisamente por ser anterior a su nacimiento. No hay en esta explicación metajurídica nada que pueda extrañar. Se trata nada más que de la inserción o fundamentación del derecho en la actividad o esfuerzo del ser humano. Es una consecuencia necesaria del reconocimiento y al hecho de que lo jurídico es producto de la actividad humana,
que la normatividad no es sino un producto de decisiones tomadas por los seres humanos en su hacer.